Estamos en línea en este momento. Los que quieran conectarse desde sus casas, aquí en este pequeño aparatico celular conectado a Facebook, nos están viendo personas desde todo el mundo, escritores de la alusión y las personas que están aquí presentes. Iniciamos entonces con nuestra tertulia. Buenas noches para todos y todas, bienvenidas y bienvenidas a nuestra 13ª tertulia de los escritores de la Luciérnaga. Es un gran honor, maestro, tenerlo en esta tertulia con los escritores de la Luciérnaga. Y muchas gracias a todos ustedes que están acá hoy viernes, que deberían estarse, no sé, en un bar o algo así, pero estamos acá en esta tertulia. Entonces, muchas gracias, bienvenidos a esta tertulia y vamos a pasarla un rato chévere, agradable, ¿no? Como se dice, hablando mierda, ¿no? No tanto. Bien cosas lindas. ¿Será? Sí. Y un saludo a todas las personas que nos ven desde Argentina, Chile, Paraguay, Canadá, ¿dónde más nos ven, Linda? España, Portugal. La ventaja de los medios. Sí, tenemos ya un buen nicho. Y un buen nicho ya tenemos mucha gente que nos ve por las redes sociales y nos mandan saludos y todo. O sea, ahí vamos creciendo. Bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, ya llevamos, esta es la 13ª tertulia, comenzamos el 3 de febrero de este año y ha sido pues un éxito, ¿no? Pues recuperar estos espacios, ¿no? Estos espacios históricos de la ciudad y además este es un lugar que es un patrimonio, ¿no? Un patrimonio de todos los bogotanos, este lugar. Sí, entonces pues queremos recuperar la palabra porque desafortunadamente las tecnologías nos están deshumanizando, ¿no? Ya no tenemos contacto, ya prácticamente es un WhatsApp y eso es todo, ¿no? Ya se acaban, ¿no? Las cosas bonitas, ¿no? Y nosotros, como escritores de la Luciérnaga, queremos rescatar eso. Por eso somos Luciérnaga, somos la luz en medio de la oscuridad. La linda luz. Sí. Linda luz. Bueno, maestro, bienvenido. Bueno, ante todo vamos a hacerle una presentación. No sé si Linda la lee. Pero es que con el micrófono. Bueno, entonces continuamos con el conversatorio. Voy a hacer una breve semblanza. Obviamente somos conocedores de la obra, pero es para los que nos están viendo. Nuestro invitado, José Luis Díaz Granados, es un escritor que cualquier presentación que se haga queda muy corta. Tiene un gran legado, sus grandes aportes a la literatura colombiana. Como les mencionaba, es un escritor multifacético, porque es poeta, novelista, docente, periodista, fue locutor, con la política, tiene un bagaje impresionante y todas esas voces están contenidas en su obra. Es de las voces más representativas para hablar de literatura, por eso tenemos el placer de esta presencia, y es el enlace de muchos escritores, porque también ha participado como docente en escrituras creativas, enseñando a los demás con su generosidad a aprender a escribir. Y bueno, nació en Santa Marta en 1946, es poeta, novelista, premio de poesía Carabela, Barcelona, España. La primera obra, El laberinto, les estaré luego pasando el libro. Entonces fue premio entonces de poesía Carabela en Barcelona en 1968, a muy corta edad. Luego fue premio Nobel Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Fue nominado al Premio Iberoamericano de Poesía de Pablo Neruda desde 2021, una larga trayectoria. Ha sido presidente de la Unión Nacional de Escritores, delegado del Ministerio de Cultura, y las obras que puedo acá mencionar son libros de poesía El laberinto, que está contenido dentro de esta obra grande, La fiesta perpetua, obra poética 1962-2002 y poesía completa.
En materia de narrativa, tiene los papeles de Dionisio, cuentos, Las puertas del infierno, La muñeca nocturna, El escritor y sus demonios. Ese tema es muy bello también, ¿no?, para nosotros que estamos aprendiendo y ahí como dar tips o consejos de escritura de grandes autores, de esos autores a los que esas voces le han marcado. Bueno, entonces, haciendo esa breve semblanza, pasamos ahora a hacer como el conversatorio de las preguntas. Maestro, sabemos que siempre es muy generoso. Maestro, bienvenido, un aplauso. Entonces, aprovechando, como decía, quisiera, no sé, comenzar con que nos recitara un poema, que es el poema El laberinto. El poema El laberinto, no sé, yo lo leo y obviamente es el que abre la obra, que habla del nacimiento de José Luis Díaz Granados, cómo fue, pues, cómo nació el mundo. Entonces queremos que lea este poema y viene entonces el discurrir de preguntas sobre las impresiones de este poema, cómo nos situamos luego de este poema en la Bogotá, que queremos luego preguntarle, después de leerlo, la Bogotá. Entonces sabemos que el maestro nació en Santa Marta, a corta edad vino acá, lo trajeron obviamente los papás a Bogotá, y queremos luego entonces preguntarle ese contexto de la Bogotá de los años 50, de su infancia y de la nostalgia que también puede conllevar estar en este bar, en estas calles bogotanas, que son también las calles de su infancia, de su vida. Entonces, maestro, felices, insisto, de su presencia, y queremos que nos honre con su voz, declamándonos el poema El laberinto. Bueno, muchas gracias. Gracias por tan generosa invitación, generosa presentación. Y bueno, sí, este es un poema. Anoche estábamos rindiéndole homenaje a Fernando Denis, que ustedes lo conocen, en la editorial Ibáñez, donde él dirige una colección llamada Cenócara, muy importante. Y hablábamos de cómo nuestra generación, es decir, los que nacimos entre los años 40 y 50, y llegamos a la literatura en los años finales del 50 y comienzos de los 60, tuvimos una fuerte influencia no de poetas, sino de narradores. Nos llegaba el boom, lo que se conoció después como el boom, y todos confesamos una gran influencia de Julio Cortázar. Es decir, este libro mío, El laberinto, del cual voy a leer solo el fragmento 6, que es el único en verso, es un libro que prefigura toda mi obra literaria, toda. Está influido fuertemente por Rayuela de Cortázar, por La región más transparente de Carlos Fuentes, por Pedro Páramo de Rulfo y por Los cachorros de Mario Vargas Llosa. De Gabo no, porque Gabo, que es el escritor que tuve más cercano desde que yo era niño, vivía en la calle 59, yo en la 45, y tuve ese privilegio que vine a revelar ya en una etapa de mi vida ya cercano a los 60 años, porque él me dijo: a ti te da vergüenza que sepan que somos primos, y me tocó revelar, yo nunca había hablado de eso. Y claro, la cercanía con él, como la tuve con Luis Vidales, impidió tener el influjo de ellos. Es decir, tuve el influjo de sus vidas, el ejemplo de cómo Gabo amaba a su oficio, que eso no era costumbre en Colombia. Eran escritores de sábados y domingos, escritores muy bohemios, escritores cansados, ¿no?, que escribían por afición, un poco diletantes, que solo tenían una máxima 2 novelas. José Eustacio Rivera la vida no le dio sino para escribir una novela, la más grande novela después de La María de Jorge Isaacs. Entonces, claro, nosotros, influidos siempre por poetas, por generaciones, ¿no?, de Piedra y Cielo, de los nuevos, de los centenarios, de Vito, esta vez fue influencia de narradores. Es algo que tenía que contarles lo que haces. Año primero de la segunda posguerra. Nazas. Los colores del mundo caben en tu par de ojos. Otro dato: nada hay más mimado que esa mirada desvalida. Creces como un árbol
sobre la humanidad y contra el viento. Sabes que estás viva y deletreas los signos de tu nombre. ¿Por qué tienes que conocer el dolor de la tierra tan pronto? Soportarás sobre tus hombros ese dolor por algún tiempo. Desvalida, tu belleza lúdica reinará sobre cualquier tristeza. La soledad será como un duende que a veces te hará sonreír. Indagas, observas, te sientes condenada a un destino irreal, miento, pero tienes la suprema virtud de saber que eres única. Hoy caminas bajo la gris llovizna dialogando con la brisa, pero brisa y llovizna se evaporan, se escapan de tu vista, y tú sientes la nostalgia de un ayer creyente y lleno de colores. Oh, sacerdotisa, tu mirada es la que dibuja todos los objetos, y sin embargo naufragas en el ancho río amargo de la vida, sola, 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 como una isla, como un témpano, como la luz, como Dios. Bueno, maestro, queremos escuchar de su propia voz esas historias, ¿no? Esas anécdotas de esa Bogotá de comienzos de los años 50, ¿no? Porque, pues, vamos, yo llegué a Bogotá prácticamente en el 2002, si no estoy mal, y siempre ha sido así una Bogotá caótica, ¿no? Fea. Pues. ¿Cómo era esa Bogotá de ese entonces? Bogotá, es decir, la Bogotá que yo conocí, nosotros, es decir, yo me honro de haber escrito la novela Las Puertas del Infierno, de donde salió mi única obra teatral, el monólogo de La Muñeca Nocturna, que ahora hay que hablar correctamente, hay que decir trabajadora sexual, pero digo puta, porque es el lenguaje que a ellas les gusta, y ellas a sí mismas, como el negro no le gusta que le digan afro, entonces hoy en día es una zona de tolerancia, y ahí fue donde vivimos en 1947, cuando mis padres me trajeron a Bogotá, Avenida Caracas, entre calles 19 y 20. No existía la calle 19, que después la volvieron más ancha, un edificio de Cudecom fue movido, pero ahí vivían familias muy respetables de todo el país. Ahí quedaba el Ministerio de Agricultura en la calle 20, y quedaba el Teatro Ariel, donde venían películas de Francia, exclusivamente a ese teatro, y ahí vivíamos nosotros. Me acuerdo que la primera vez que yo vi la televisión en 1954, cuando la trajo el general Rojas Pinilla, enfrente del apartamento donde vivíamos vivía una viejita de Sevilla Valle, y la viejita nos invitó, dijo, tenemos televisión. Pero ¿cómo? La televisión no la podían tener, sino había uno en un barrio, no había televisión, gente muy rica o gente, porque esa viejita tenía el televisor. Y ahí nosotros íbamos con mi hermano mayor y mi mamá, pues íbamos a ver televisión. Era doña Gregoria Ceballos, Giraldo de Ceballos. El hijo era era un hombre de radio muy famoso que se llamaba Tocayo Ceballos. Era el hombre más famoso de la radio en Colombia, era como decir Pacheco años después, ¿no? Y entonces, claro, ella tenía su televisor y ahí íbamos mucho. Bogotá era una ciudad muy linda. Luego nos mudamos al barrio Palermo, donde viví más de 40 años. Era precioso. Bogotá era una ciudad llena de pinos, lo que llaman en Europa, en España, los cipreses, que hay muchos aquí en Bogotá, cipreses, pinos de todas las especies de pinos. Era una ciudad tranquila, el aire era lindo, hermoso, y uno aprovechaba el poquito de sol que había para guardarse, ¿no? Es decir, qué belleza era Bogotá, era tranquila, pues no había grandes estropicios. Los muchachos nos divertíamos en la calle, jugábamos en la calle y nos colinchábamos en las camionetas de panadería, ¿sí? Íbamos hasta la calle 34, que eso era muy lejos, de la 45, una ciudad tan linda. Los domingos íbamos a misa de 10 de la mañana en Santa Teresita, en grupo, los muchachos, los niños, teníamos 10, 11 años, salíamos mi papá y mamá, y luego ya nos habían dado 50 centavos para ir a matinal, al Teatro Americano, al Teatro Palermo, al Nuria, al Escorial, al San Luis, los teatros pequeños, bonitos, tranquilos. No se oía hablar de que violaran niños, o que se robaran niños, o que
decir, solamente me acuerdo que mi papá, que era un abogado liberal de izquierda, masón, profesor de la Libre, tenía su oficina aquí cerca, en la oficina de la librería Estela, en la calle 10 y 11, Correa Sexta. Llegaba por la noche y comentaba a mi mamá y nosotros oíamos con mi hermano: un carro fantasma, mataron a otro liberal, mataban liberales, eran los gobiernos conservadores, las dictaduras conservadoras, que se instauraron a partir del 9 de noviembre de 1949, cuando el presidente Ospina Pérez cierra el Congreso. Cuando iban los liberales a juzgar y él cierra el Congreso, o sea, instaura una dictadura que se prolonga hasta el final de la dictadura militar de Rojas Pinilla. Laureano Gómez fue un dictador franquista, era simpatizante de Franco. Le habían declarado la guerra a los liberales, socialistas, comunistas, masones. Era una guerra civil no declarada espantosa. Y todavía es la hora que estamos creyendo que se pueden revelar muchas cosas de esa violencia. Los paramilitares de entonces se llamaban los pájaros, o los chulavitas, que eran los que hacían el trabajo sucio del gobierno conservador, los pájaros. Las águilas negras, y el jefe supremo, el jefe de los pájaros era el cóndor, o sea, León María Lozano, que está genialmente recreado en Cóndores no en tierra de todos los días, la novela estelar de Gustavo Álvarez Gardel. Sí. De manera que era un Bogotá muy grato. Yo recuerdo en un Bogotá donde pues, los niños nos daban clase de música, nos enseñaban la historia de Colombia, la geografía, todo lo que ya han prohibido ahora, y nos daban clase de música, de escritura, por eso tenemos una grafografía muy bonita, y nos enseñaban zarzuelas y el vals sobre las olas. Yo creo que eso está impregnado en toda mi generación de niños. Éramos niños políticos, hablábamos de política, ayudamos a tumbar la dictadura de Rojas Pinilla. Yo creo que hicimos algún aporte poniendo cintas pegantes de color café claro, con un sello que decía la patria por encima de los negocios, y pegábamos eso en la avenida Chile. Éramos niños prodigios y políticos. Daniel Samper, que tiene la misma edad mía, lo recuerda mucho, y nos mataron dos niños de nuestra edad, la policía de Rojas Pinilla, Pedro Julián Tamayo y Ernesto Aparicio Concha. Vivía en la avenida Chile, los dos. Hay un parquecito ahora, ahí arriba, en la carrera quinta, con calle 70, que se llama el Parque Aparicio Tamayo, en memoria de estos niños. Sí, eso nunca lo podremos olvidar, jamás lo olvidaremos. Y entonces, ese era el Bogotá nuestro. Qué lindo, ¿no? Era bello. Y precisamente de ese Bogotá lindo, acá tengo unos apuntes, maestro. El 13 de junio de 1953, el pequeño José Luis recita el poema de su autoría titulado La Casa de Pacho, en la hora infantil de la Radio Nacional de Colombia. Precisamente para esa fecha. ¿Lo tienes? Sí. ¿Se acuerda de eso, maestro? Sí, perfectamente. Era que mi mamá, pero es que voy a tratar de hacer síntesis, porque es decir, yo me pongo a pensar. Yo le decía a Álvaro Miranda y alguna vez al flaco Bateman, que teníamos la misma edad, ¿qué hacían nuestras mamás que eran inseparables cuando eran adolescentes? La mamá de flaco Bateman, la mamá de Álvaro Miranda, cuya muerte, caramba, me ha dolido en el alma, mi amigo de toda una vida. Y mi mamá, en una época, es decir, eran adolescentes en 1928, es decir, no había llegado la radio a Colombia, la radio llegó en el año 32 bajo el gobierno de Olaya Herrera. Entonces, ¿qué hacían esas niñas? En todas las casas de Santa Marta, de la gente de bien, como dicen ahora, y de la gente que tenía plata, la gente considerada, tenían pianos. Entonces lo único era que se divertían tocando piano. Las otras compraban unos álbumes, entre ellas mi mamá, Clementina Cayón y Joaquín Hernández, mamá de Álvaro, unos álbumes con el renglero de los cuadernos y con una bella caligrafía copiaban los poemas de los autores de moda, que eran los modernistas: Rubén Darío, José Santos Chocano, José Asunción Silva, Gabriela Mistral, Juana de Ibarbolú, Alfonsina Storni, Amado Nervo, bueno, los grandes poetas.
ese álbum mi mamá lo conservó mucho y nos leía poemas, tenía muchas hojas de plano. Yo me aprendí de memoria la cabeza del rabí, no lo puedo repetir porque es larguísimo, pero lo leo. Josefina Garrosa, aquí presente, le consta. Cada año, cada 18 de enero, vamos a la Embajada de Nicaragua y leemos ese poema en homenaje a Rubén Darío, siempre. El poema que me enseñó mi mamá, la cabeza del rabí, que es muy bello. Sí, gracias. No, empieza, cuentos quieres, niña bella, tengo muchos que contar. De una sirena del mar, de un ruiseñor y una estrella, de una cándida doncella que robó un encantador, de un gallardo trovador o de una odalisca mora con sus perlas de basora y sus chales de labor. Cuentos dulces, cuentos bravos, de damas y caballeros, de señores, de troveros, de bosques escandinavos y alcázares de cristal, cuentos de dicha inmortal, divinos cuentos de amores, que reviste de colores la fantasía oriental. Dime tú de cuáles quieres, dicen gentes muy formales que los cuentos orientales les gustan a las mujeres. En fin, si de esos prefieres, verás colmado tu afán, pues sé un cuento musulmán que sobre un amante versa y me lo ha contado un persa que ha venido de Isfahan. Entonces comienza la historia. Para rematar tu pregunta, una noche, pues yo tenía 6 años, recuerdo que mi mamá toda la noche, en lugar de contarnos cuentos, nos recitaba esos poemas, y yo me enamoré de la eufonía. Eso que tiene la poesía, aunque sea poesía libre, tiene que tener ritmo, tiene que tener tono, porque si no es prosa, decía Rimbaud. La poesía que no tiene ritmo es prosa. Hasta la poesía en prosa, que dice Ramón Cote, el invento más grande del siglo XX, después de la penicilina, es el poema en prosa, dice Ramón Cote, tiene que tener ritmo. Porque ahora se está escribiendo con mucho facilismo y no, la poesía es muy difícil, es muy difícil. Es el género literario más difícil. Pero difícil, la prueba es que no hemos tenido un solo poeta universal que sirva. Es decir, hay grandes poetas en Colombia, pero universal solo Silva, mientras que Chile tiene a Neruda, a Huidobro, a Mistral, a Zurita, que es un fenómeno de la naturaleza, por Dios, un gran poeta, a Nicanor Parra, a Gonzalo Rojas. Entonces, ese es el tono. Una noche yo tenía un resfriado fuerte, yo no sé por qué, eso fue en mayo, a las fiestas de la Virgen de Fátima. Yo tomé el cuaderno, no había nadie, yo tomé el cuaderno de mi mamá, las páginas en blanco, y cometí algo prohibido. Yo no podía tomar, era prohibido tomar el estilógrafo Parker de ella, solo ella podía usarlo. Yo lo tomé, ella lo estaba, y escribí. Pero en el campo había una casa de Mayo en cuya noche se revolcó, pero a la mañana siguiente la Virgen de Fátima nos alumbró. Nos bañaba la esperanza y las flores crecían por el vaquero de la Malasia, ellos volvían y volvían. Y los pájaros se van, pata, casa, que es un pan. Es una cosa ahí como surrealista, claro. Yo trataba de se llamó La Casa de Mayo, yo no sé por qué, y le puse también lápices de colores, una viñeta. Yo lo conservo el poema, afortunadamente. Y entonces, claro, mi mamá llegó, yo dije, me va a regañar por el estilo, yo estaba muy asustado. No, se puso feliz, no, qué lindo, cómo no. Y allá en la casa, en el apartamento de la avenida Caracas, iban, de vez en cuando se hacían tertulias, iba un doctor, un gramático muy amigo de mi abuelo que se llamaba Arturo Acuña, un viejito que enseñaba gramática, y había, bueno, don Gustavo Santos Montejo, que fue el creador del Museo Colonial de Bogotá, el viejito Víctor Amaya González, un poeta desconocido, nadie se acuerda de Víctor Amaya González, pero él dejó un verso, ni siquiera un poema, un verso que lo inmortalizó. El versito dice: y estaré todo inmóvil, yo que fui como el viento. Eso se inmortalizó Víctor Amaya. Entonces don Arturo Acuña le dijo a mi mamá: oye Margot, aquí cerca, nosotros vivíamos en la 20 con Caracas, en la 26 con Caracas, arriba del cementerio, en toda la esquina estaba la Radio Nacional de Colombia, ahí quedaba, llena de pinos. El pino es el símbolo que más tengo de la infancia en Bogotá. Los sábados a las 7 de la noche hay un programa que se llama La Hora Infantil.
el tío Pepe y la madrina Clara Inés. El tío Pepe se llamaba Nerón Rojas, era chileno, Nerón Rojas. Era infantil. Se llamaba Nerón. Un programa infantil, debería ser Herodes. Paradójico. En todo caso, pues, mi mamá me llevó de la mano, los niñitos nos vestían con un vestido azul oscuro, con un corbatín. Marinerito. Era todos los niños en las fiestas infantiles. Entonces me llevó mi mamá. Recuerdo que fue una fila, mi mamá estaba un poco asustada, era una fila de lo que llamaban policías militares, la PM, policía militar, policía militar. Claro, estaba eso lleno de policías militares. Llegamos, había una cantidad de niños, unas niñitas danzaron, bailaron, unos niños cantaron, otro recitó un poema de Guillermo Valencia. Y el tío Pepe dijo, y ahora un niño viene a leer un poema de su autoría que se llama La Casa de Mayo. Yo leí el poema. Entonces me dieron el primer premio, que era una tortuguita que se movía, una tortuga plástica. Qué maravilla. Hace poco ya se descubrió, no sé qué se hizo. Y entonces era sábado 13 de junio de 1953, la PM era porque estaba en ese momento, 7 de la noche, el general Gustavo Rojas Pinilla estaba derrocando a Laureano Gómez. No sé qué fue un debut poético muy histórico. Maestro, entonces, como hilando, la pregunta es, ¿cómo llegó a la literatura? Entonces llegas a la literatura, entiendo, por una persona, por un libro, por un momento. Yo veo la influencia de su madre, de la mamá, que la mamá, si hay antecedores, y qué fue lo que dijo que no, yo me voy a dedicar a la literatura. Bueno, puedo ser multifacético, bueno, pero como mencionabas, voy a centrar mis energías en esto que amo, porque en sí la literatura, ¿no? La poesía es ponerle atención a lo bello, a lo que uno ama. Entonces la pregunta es, ¿se fue? Bueno. La pregunta es, a ver, pues escucha. La pregunta es, ¿cómo llegó a la literatura? ¿Qué lo hizo decidir apostarle todo su amor a ella? Sí, realmente uno no es consciente, ¿no? Posible 7, 8 años, no, uno no es consciente. Uno sabe que le gusta eso, ¿no? A mí me gustaba mucho la clase de historia, me gustaba mucho, no existía literatura, no existía, seguramente para los cursos superiores del bachillerato, había literatura, sí. Pero esto era castellano, se llamaba la clase nuestra, castellano. Había otra que se llamaba ortografía, otra cátedra. Había otra que se llamaba escritura, había otra que era la sintaxis, había muchas, pero no. Tuve la fortuna de que en un colegio muy pequeñito que acaban de fundar ahí cerca de mi casa, ya en Palermo, había un profesor, Samuel Camargo Uribe, que era profesor de matemática, y su esposa ecuatoriana, doña Rebeca Hidalgo de Camargo, muy aficionada a la literatura. Ella se dio cuenta de que a mí me gustaba escribir, entonces me encargaba que los estudiamos hasta el sábado. No existía la jornada continua. Eso se vino a hacer después de fraude del 19 de abril, que hubo toques de queda, entonces se impuso la jornada continua en los bancos, pero todo era de 8 a 12 y de 2 a 5, los colegios, y los sábados de 8 a 12. Pues los sábados era el día como cívico del colegio, y la profesora me ponía que yo escribiera los discursos en homenaje a un prócer de la independencia, ¿sí? Antonio Baraya, Antonio Ricaurte, Antonio Nariño, bueno, los próceres de la independencia, Policarpo Salabarrieta, desde luego. Y claro, uno se esmeraba en escribir bien, claro, pero no, uno no es consciente de eso. En los cumpleaños de mi abuelo, de mi mamá, de mis tías, pues yo hacía los versos festivos, burlándome de ellos, pero yo los celebraba, porque ellos también escribían versos festivos, en ratos libres. Tenía un tío que tocaba violín, una tía que tocaba piano, y mi mamá tocaba el serrucho de carpintería, los dientes de para adentro, y ella pues las piernas así, templaba y con el arco del violín acompañaba sinfonías de vals sobre las olas. Es el vals que nos marcó a toda nuestra generación de niños, el vals sobre las olas. Después vi que era el preferido de Pablo Neruda, entonces me enamoré más todavía del vals sobre las olas, y es mi vals preferido, sí, siempre. Y bueno, yo seguía así escribiendo y escribiendo hasta que me regalaban libros en el día de la sesión solemne, Robinson Crusoe, Aventuras de Tom Sawyer,
El romancero gitano de García Lorca, que me marcó profundamente. Y hasta que llegué al bachillerato, al Externado Nacional Camilo Torres, y ahí había una perifonía. Entonces yo pedí que yo quería tener un programa todos los días, cada semana, y ahí hablaba de el mundo literario en Bogotá en 1960. No era como ahora, es que yo veo que ahora hay literatos en todas partes, no en esa época no, era muy escaso, y niños poetas pues no había ninguno. Pues en el bachillerato ya con Álvaro Miranda, Álvaro se inclinaba más a la historia, pero luego vio que la poesía también se le facilitaba a él, pero era distinto, no existía ese auge literario porque éramos motivo de burla. Ser poeta, entonces yo quería ser como mi papá, abogado, porque no había otra perspectiva. No más. Sí, ser abogado, porque estudiar filosofía era también motivo de burla, porque de qué se come, ¿no? ¿Con qué se come eso? Los poetas se mueren de hambre, miren, y entonces el más famoso era León de Grave, salía un borracho del automático con la barba, y esto lleno de tamales, ¿no? Tamales y chorizos, y la ceniza se le cayó en la corbata está untada de huevo frito. Ahí lo tenemos. Sí, él venía mucho al y al automático, muchísimo. Y entonces los ejemplos eran eso, ¿no? Y el otro era Julio Flores, que andaba con huesos de muertos aquí en el bolsillo, vivía borracho todo el tiempo y le cantaba serenatas a unas novias que murieron de tuberculosa. No, los poetas son unos locos. El padre de Pablo Neruda era un hombre práctico, era un conductor de trenes de carga en Temuco, Chile, y su hijito era muy sensible, lo crió a Neruda, como todos saben, se le muere la madre cuando tenía 28 días de nacido. Entonces lo cría una novia que tenía, don José del Carmen Reyes, el papá de Neruda, y lo cogió con mucho cariño, él la llama la mamadre. Ella lo crió, y entonces él escribía versos, y entonces el papá era un poco crudo, decía, yo no quiero, no, yo quiero que sea un hombre práctico, un hombre que tenga plata, pero eso es de maricones, decía el papá. Lo mismo dijo el papá de Vargas Llosa. 10 años después de haber abandonado a la esposa y al hijito recién nacido, Mario Vargas Llosa, Mariquito, regresó y se reconcilió, y la mujer se enloqueció porque volvió el tipo. ¿Y a qué se dedica Mario? No, pues los abuelos lo estimulan a que escriba poesía, escribe versos muy bonitos, es muy sensible y le gusta leer. Ah, maricón. Lo metió a la escuela militar más horrible que era la de Leoncio Prado, que era para ¿cómo se llama? Rehabilitar gente. Exactamente. Y el profesor de francés era mariquísimo, era César Moro, el gran poeta peruano-francés, César Moro, Alfredo Quispe, era indio, cholo, y sin embargo era el profesor de Leoncio Prado. Bueno, pero eso pasaba y pues, yo estaba convencido que iba a estudiar Derecho y dedicarme a la poesía por afición, pero no era consciente de eso. Y pues, yo tuve ya una relación muy cercana con Gabo cuando él vino a Bogotá, entre el 59 y el 60. Eso fue clave para mi vida. ¿El primer cuento? El primer cuento, ahora dicen que el primer cuento en el mundo dedicado a Gabo fue el mío. El último viaje, ¿no? Un día antes del viaje. Publicaba en el Magazine del Espectador el 27 de diciembre de 1959. Está en la biblioteca. Y entonces, claro, ya tuve más conciencia. Tuve un primo que se conoció muy poco, Pepe Stevens, publicó una novela llamada Los años de la asfixia, una novela urbana bogotana, sobre el 9 de abril, el 13 de junio y el 10 de mayo. 13 épocas de Bogotá. José Stevens. Él influyó mucho en mí, porque en el colegio le enseñaban a uno pues, que leyera a La María, que leyera a Azorín, grandes escritores. Pero Pepe me decía, no pierdas el tiempo, yo tenía 14 años, lea Faulkner, lea Los Pasos, lea Hemingway, lea los cuentos de Sartre. Claro, me indujo por el camino correcto en ese momento. Para mí ya tomo conciencia. Yo puedo llegar a ser escritor, pero muy difícil todavía tomar esa decisión. Yo tomé la decisión a los 16 años en tercero de bachillerato.
voy a ser escritor. Mi compañero de colegio, que tenía un curso más arriba, era un joven muy tímido, me acuerdo, él no hablaba casi. Fumábamos a escondidas ahí en las horas de recreo en el patio del gimnasio Boyacá. Ese muchacho se llamaba Luis Fallat, es el autor de una de las novelas clásicas de Bogotá que se llama Los parientes de Esther. Él vive en Berlín, va a venir pronto a Bogotá. Luis Fallat, con él nos formamos solos, no existían talleres, afortunadamente. Sí, no, y lo digo con toda sinceridad, con absoluta sinceridad, y ahora les doy mi razón. Nos formamos los dos juntos, leyendo, nos intercambiábamos cosas, no hablábamos sino de literatura, era como un sacerdocio, era como un vicio, y nos separamos del resto de amigos por un tiempo, solo los dos hablando de literatura, leyendo a Faulkner, leyendo a Gabo, y ya llegaba el boom, ya llegaba Julio Cortázar, que eso era una nueva dimensión de la literatura. Julio Cortázar, por Dios, cumplió hace poco 60 años Rayuela. Entonces, unos dicen que está en decadencia, que ya nadie lee Rayuela, otros dicen que se engrandece, bueno, en fin, hay mucha controversia, ¿sí? Y luego Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Rulfo con Pedro Páramo, y bueno, la apoteosis de Gabo con 100 años de soledad, que va más allá de los grandes novelistas, ¿no? Pasa a ser un plano más arriba de los grandes novelistas, para convertirse en un épico fundacional, al lado de Dante, de Cervantes, de Shakespeare, de los grandes. Ya Gabo es más allá de eso. No tenemos la perspectiva, porque lo vemos muy presente, lo conocemos, es un costeño desaforado, es un amigo de Fidel Castro, no, pero es mucho más que un gran novelista, es un épico. Está a la altura de los grandes. Entonces, claro, nosotros con esa influencia nos enamoramos totalmente de la literatura como yo la asumí como un sacerdocio, como un sacerdote de verdad, asume su noviciado. Yo inicié el sacerdocio literario y sigo siendo, ya bordeando los 80 años, sigo siendo un aprendiz. No lo digo con falsa modestia, aprendemos todo el día. Tenemos paredros, ¿no? Es un lenguaje que utiliza Julio Cortázar de su idioma personal, que son los que están sentados cerca de mí, los paredros. Nunca te arrepentiste. Jamás. ¿De apostarle en la literatura? No. Nunca. ¿De ser abogado? No. Sí, me pesa no haber sido abogado. Sí, por la perfección. A mí mucha gente se ríe cuando yo digo que lo más parecido a la poesía es el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho, donde una coma esté mal puesta en un parágrafo, es grave. ¿Tú eres abogada? Linda Luz es una gran abogada. Donde un poema, una coma esté mal colocada en un poema, en cambio en la novela no hay problema. La novela admite defectos. Don Quijote está llena de defectos. Sí, claro. Incluso Cervantes introduce episodios que no tienen nada que ver con Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Las bodas de Camacho, el primer discurso feminista de la historia de la pastora Marcela, está en el Quijote, no tiene nada que ver con el Quijote, ¿no? Una cantidad de cosas y con eso crea la novela, como género, el de Cervantes, que existían las novelitas pastoriles, ¿no? Las novelas, la novela como tal la crea Cervantes, introduciendo todos los géneros de la vida, mete sus malos poemas, pero él era mal poeta, como todo gran novelista. Él metía todos sus sonetos malos y los metió en el Quijote, como todo. Joyce también era mal poeta, Roberto Bolaño, Pablo Neruda, Gabo era mal poeta. Bueno, habría mucho que hablar. Música maestra. Tenemos una sorpresa, maestro. Nosotros también, mi editor, Juan Carlos González Franco y yo, les tenemos una sorpresa, pero para el final. Sorpresas. Las sorpresas. Bueno, mientras que hacemos aquí la magia, si de pronto del público quiere aprovechar esta oportunidad tan maravillosa de hacer una pregunta al maestro, si quiere de pronto, también le damos la bienvenida a una de las luciernas, viene desde Suba y a esta hora pico pues no es fácil llegar puntual. Es docente, hace parte de las Luciérnagas y es editor de Ediciones Exilio. Gracias por llegar y estar aquí también presente. No sé si también quieres como
Editor de con Vargas Carreño. Sí, señor. De hecho, bueno, hay una novedad del maestro Vargas Carreño. Bueno, estaba enterado de la tertulia del día de hoy y tiene, bueno, quiere mucho al maestro José Luis Díaz Granados y envía estos libros. No sé, José, si se los damos a quienes hagan preguntas, entonces sería como para... Oye, muchas gracias. Vale, son libros que fueron editados recientemente, los 4 vieron la luz el pasado mes. Muchas gracias, muchas gracias. Para motivar la participación. Comunicaré con el Es que estaba mirando este libro, José Luis, y es que yo leí hace algunos años en una antología de la poesía colombiana un poema suyo, no sé si se llama biografía o algo así, que decía: El laberinto es mi primer libro de poemas y mi esposa se llama Claudia. No sé si alguien lo tiene, me gustaría oír ese poema hoy. Ese es un poema, no lo tengo acá, se llama Sumario Precoz. ¿Sí? Los amigos me decían Samario Precoz. Era una especie como de biografía sintética. Sí. Y entonces lo que pasa es que yo tenía mi primera novia, había un poeta piedracelista que se llama Darío Samper. Tenía una hija llamada Clara y fue mi primera novia. Conectando. Ella era menor que yo, pero ella venía de Nueva York. Era una mujer muy superiorísima a mí en todo sentido, era hippie, me enseñó a fumar marihuana, me enseñó los Beatles, me enseñó todo, la cocaína, todo. Yo probé todo eso. Estaba el poeta J. Mario, de mi generación anterior, una revista. Hicimos la amistad en ese año 68. Ella venía de Nueva York, ella me enseñó la educación sentimental, que se llama Flaubert. Ella me enseñó a amar. No, los amantes hombres son muy torpes, no señora, así no es la cosa. Con Clara, por Dios, Clara Samper, se llama, era actriz de teatro, fundó el TPB con Adriano, con un grupo de amigos. Y el día que los gringos llegaron a la luna, el 20 de julio del 69, ella dijo: no, que vamos a ver a los gringos, vámonos, fuimos a un sitio por allá en La Vega, en La Unión, Cundinamarca, que hay una isla donde pasan dos ríos. Nosotros nos pusimos a fumar marihuana mientras los gringos llegaban a la luna. Ustedes llegaron a la Llegamos a la luna de miel. Entonces yo digo, El laberinto es mi primer libro publicado y mi novia se llama Clara. Sí. Cuando ella después se fue para Nueva York, el noviazgo se acabó. Y yo me casé, ya eso es otra circunstancia, con mi prima Alba, la que inspiró el poema que se hizo canción con Iván y Lucía, con Iván Benavides, y Jaime después. Entonces yo lo modifiqué. El laberinto es mi primer libro. Y mi esposa se llama Alba. Algo, sí.
toca mi pulsera, imagino posento mi castillo, mi castillo, donde habita el amor. Alba sola, alba vida, alba día, alba siempre, alba del alma, alba azul, alba de culpa, alba amor, alba esposa, alba dormida, alba verso, alba única, alba mía, alba azul, alba vida, alba día, alba siempre, alba del alma, alba azul, alba de culpa, su amor, alba esposa, alba dormida. Mi sombra, mi gemela, mi compañera loca, mi pulsera, mi mágico posento, mi pequeño castillo, donde habita el amor, donde habita el amor, donde habita el amor. Yo quería preguntarte algo. Siendo como una familia de clase media, tú más o menos acomodada, ¿en dónde llegaste a ser de izquierda? ¿Por qué? Por mi padre, Padre. influencia de mi padre, bueno, y además muchas circunstancias, 1959. Sí. Yo viví en la calle 45 con carrera 19, ahí viví toda mi vida, hasta ahora que vivo en Engativá, donde estuvo el presidente esta mañana, por cierto. Y ahí, en la calle 45, con carrera 18, vivía un dirigente comunista muy amigo de mi padre, era rihuachero, abogado, llamado Nelson Robles. De él solo se acuerdan los viejos comunistas, los viejos. Y entonces Nelson, rihuachero, iba mucho, mi mamá era rihuachera también. Rihuachera es de Riohacha. De Riohacha, sí. Ah, Guajira. Guajir, no, ahora hay que decir Guayú. Guajira. Bueno. Y entonces Nelson iba y llevaba el periódico que se llama Voz de la Democracia. Después se llamó Voz Proletaria y ahora se llama Voz, la verdad del pueblo. Que por cierto los invito el próximo 14 de octubre al Festival de Voz, que es multitudinario en el Club de Ferroviarios Pensionados. Todo el día, es un domingo 14 de octubre. ¿Cuál es el club? ¿Dónde es el club? No, ya no es en la Policarpa. Ya no, es mucho más alto. Vale 50.000 pesos o 10.000. ¿En dónde? En el Club de Pensionados Ferroviarios. Y entonces, claro, Nelson Robles llevaba el periódico y había un cupón que decía afíliate a la Juventud Comunista. Entonces con Camilo Silva y un poco de compañeros llenamos el cupón y nos afiliamos. Y ahí fuimos adquiriendo conciencia con otras jovencitas de nuestra edad, Gira Castro, la mamá de Iván Cepeda. Gira, que era una mujer muy linda, era de Corda, Cincelejo, Sucre. Gira Castro Chalit, de origen árabe. Vivió de 39 años de un tumor cerebral. Era una gran dirigente de la Juventud Comunista. Yo la recuerdo con mucho cariño porque también fundó el Círculo de Periodistas de Bogotá, con Gloria Pachón de Galán, con una cantidad de mujeres periodistas. Y Gira después se casó con Manuel Cepeda. Tuvieron a María, que vive en Grecia, y a Iván, que ustedes lo conocen, senador. Y bueno, era mucho el entusiasmo. Y ahí empezó todo. Gracias. Bueno, Si maestro. tú querías hablar José Luis, dices Alba, tu esposa, ¿no? Sí. Es el nacimiento del día y me parece con tinta de esfero kilométrico, no sé si se haga propaganda o pic. Pero vi un libro, acá creo que está editado por Franco, y los dibujos son en esfero. Es tu esposa, me parece hermosísimo. Yo creo que desde un kinder en la primaria uno raya los pupitres, los cuadernos, hace figuritas, pero creo que de ahí nace ese arte tan bello. Me parece hermosísimo. No sé si es ella la autora de esos dibujos, pero son hermosísimos. No, soy yo. Lo que pasa es que, pero es que yo quiero pedirte un gran favor. Eso lo vamos a dejar para el final, que es la sorpresa. Es la sorpresa.
Bueno, como dice, me cierro mis labios. Cierra con llave y candado y el que la abra será con Bueno, buenas noches a todas y todos. José Luis, yo pues no sé, llegué tarde, lo siento, pero no sé si hablaron un poco. Yo realmente te conocí a ti desde tu literatura infantil, que me parece fascinante. Soy pues profe y también escritora, entonces con los niños creo que tus libros los he utilizado muchísimas veces y pues también porque tengo como un asombro increíble por la literatura infantil. Quisiera preguntarte a ti cómo ha sido tu paso como a través de la literatura infantil, qué te ha dejado. Sí, voy a tratar de ser también sintético. Esto es un juego de palabras que toda la vida me ha dominado y todo lo que tenga que ver con la palabra me seduce. Los trabalenguas, las retahílas, los palíndromos, los acrósticos, las anagramas, todos esos juegos me encantan, los cuentos para niños en verso. Cuando nació mi hija Carolina en 1991, 17 años después de que había nacido Federico, comencé a escribir literatura para niños, sin pensar en nada más. Y luego conocí una editora llamada María Candelaria Posada, de la editorial Norma, que fue mi Cristóbal Colón en literatura infantil, porque ella me encargó que hiciera cuentos y leyendas de Colombia, que es el libro mío más vendido y el menos conocido. Solo lo conocen los niños. Nadie conoce ese libro, pero es el más vendido, es el que más regalías me produce, cuentos y leyendas de Colombia, en la editorial Norma. Y entonces, claro, yo escribí eso para los niños y la editorial me lleva por todo el país y en Bogotá todos los colegios de los estratos, de todos los estratos, y todos los niños son iguales, todos, y todas, igualitos todos. Y entonces yo me siento muy bien con ellos y hay un domingo porque llegan, ellos los preparan una semana antes con videos y todo, entonces cuando llegan, llegó el maestro, es como si llegara un monstruo. Pero en 10 minutos ya se ha roto el hielo. En la costa peor, dicen uno maestro y a los 10 minutos, oye José, pero tú tal cosa. Y pues gracias a eso recibí el piropo más bello que me han dado en mi vida. Fue en Pereira, una niñita de 9 años. Sí. Estábamos en un colegio en Pereira, mixto, todos tenían 8 o 9 años. Y entonces yo en 2016, yo acabo de cumplir 70 años ya. Y entonces ellos los niños hacen toda clase de preguntas. ¿Y tú cuántos hijos tienes? Y todas las preguntas. ¿Qué diferencia hay entre obra lírica y obra inédita? Entonces, preguntan todo. Y entonces un niño se levantó y me dijo, ¿y tú cuántos años tienes? Entonces yo muy serio me levanté y dije, yo acabo de cumplir 39 años. Hubo un silencio. Las profesoras, los profesores, todo el mundo, nadie dijo nada. Yo me quedé callado. 29. Y otro niño se levantó y dijo, no, usted tiene 70, porque aquí dice que usted nació en tal año, y no sé qué, usted no tiene 39, usted tiene 70. Y yo saqué mi pañuelo y puse así. Entonces llegó una niñita de Pereira y me dijo, sí, tú tienes 70, pero parece que tuvieras 39. Y te la creíste. Bueno, maestro, queremos que nos hable en qué momento escribe el poema Alba, en qué circunstancia, ¿no? Esa bella... Sí, había una circunstancia. Yo estaba en 1971, yo tenía 25 años, 24 años, y ya yo había decidido que yo me dedicaba a la poesía, no me importaba si me moría de hambre o no, yo escribía. No existían, de verdad, grupos poéticos no existían, no. Después, ya esa es otra circunstancia, nos fuimos agrupando, pero no, era muy aislado. Como les digo, no existían talleres ni departamentos de literatura, nada de eso, eso era una cosa de aficionados, de bohemios, era como una cosa de circunstancial, no existía eso. Entonces, claro, yo dedicado a eso, yo me acuerdo que yo usaba, se burlaban de mí en el barrio porque yo usaba unos sacos que heredaba de mi primo Pepe Stevens, que era un poco más alto que yo. Entonces, unos sacos y los zapatos eran de mi abuelo, y yo todo era muy pálido, pues se burlaban, claro.
bien, el poeta, me reía. Una carrera, una vaina horrible. Es decir, lo que llamaban buen partido era el tipo que tuviera una profesión, el tipo iba a hacer plata, era un muy buen mozo. Nada de eso tenía yo. Caramba. Y había una prima mía, prima hermana mía, Alba Marina Díaz Granados, el mismo apellido, que estaba en. Su padre era un hombre muy rico en Santa Marta. Esa familia mía es de gente muy rica. Entonces cogimos con mi papá a la izquierda, los pobres. No nos arrepentimos. Esa niña llegó a Bogotá para matricularse en la Javeriana para estudiar comunicación social, pero era reina del mar. Sería de Bella, que era reina del mar, era señorita Magdalena, en 1969, 70. Era virreina del café, princesa del acero. Entonces, en esa época no existía el narcotráfico, pero entonces eran contrabandidos ricos, ¿no? De siempre eran los novios de las reinas. Esas reinas las preparaban para esos tipos. Eran unos millonarios. Y ella en esa circunstancia en Bogotá nos enamoramos. Vino lo que llaman en Sicilia, los que han visto El Padrino o leyeron la novela, el rayo. El rayo es cuando dos personas se enamoran al mismo tiempo. Eso ocurre muy rara vez en la vida. Dos personas se enamoran, llegan, se enamoraron. Y nos pasó con Alba. Nos ocurrió eso, sí. Ciegos totalmente. Venía la reina, ¿no? La niña destinada a esos seres multimillonarios. Nos enamoramos con locura. Y claro, y ocurrió algo que existía, no sé si se acuerdan del Expreso del Sol. Sí, Que era un tren que duraba Bogotá-Santa Marta, 23 horas. Santa Marta-Bogotá, 23 horas. Y ahí yo había hecho ese viaje muchas veces. Era una niña, ella tenía 18 años, era menor de edad. ¿Y tú también eras joven? Claro, yo tenía 24 años. Y claro, ella cometió el error de extrovertir el amor, contárselo, y entonces se entregó el papá, que era primo hermano de mi papá. Yo no estoy enamorada de él, el papá llegó a Bogotá sorpresivamente y se la llevó porque ella estaba en Bogotá, iba a matricular a estudiar. Y entonces el papá se la llevó rápido. José Luis, bienvenido y todo, pero no tiene por venir, pues ¿qué por venir? Pues es un poeta. Y entonces se la llevó para Santa Marta. En esa época pues hablábamos por larga distancia y yo le dije, mira, yo pienso hacer un viaje a Santa Marta en el Expreso del Sol y allá hablamos. Bueno, entonces yo me fui con un hermanito mío que desafortunadamente murió años después, Felipe, mi hermano menor. Me fui para Santa Marta y claro, no, me acogieron muy bien, éramos la misma familia, ¿no? José Luis, bienvenidos, y aunque no piensen bien eso, ¿qué porvenir tienen? ¿Dónde trabajan? Entonces más bien el 25 de marzo, eso fue como el 18 de marzo, el 25 de marzo está el matrimonio de una prima hermana de ella con otro caudalado hombre en la finca El Piñón, al lado de San Pedro Alejandrino. Entonces estás invitado, José Luis, con tu hermano, ¿no? Claro, desde luego. Y planeamos, volémonos. Estoy de acuerdo con ella, estoy de acuerdo que te rapte. Digo, sí, ya. Porque secuestro es distinto, rapto es cuando es por amor. ¿Estás de acuerdo que te rapte? Y entonces digo, sí, listo. Ella preparó una maletica, y entonces nos fuimos en el tren, en el rapto, 23 horas, terrible, fueron terribles, porque ella le dieron problemas de conciencia con su papá, remordimientos con su mamá, y luego que van a decir mañana en el matrimonio, que va a ir toda la familia, no, horrible. Fue un escándalo, realmente fue un escándalo en Santa Marta. Yo llegué, mi mamá armó el otro escándalo porque dijo, no, yo no los acepto, tienen que casar. Entonces mi mamá llamó al padre José Miguel Miranda, que era un español, el párroco, que era mi capellán, y le gustaba, cuando él decía misas y me veía chiquito en la misa, él decía poemas de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. No sé si ustedes conocen la iglesia de Santa Teresita en la calle 44. Está San Juan de la Cruz y Santa Teresa, los dos grandes poetas del siglo de oro están ahí. El padre José Miguel dijo, yo conozco a José Luis desde niño, claro, los caso, no hay problema, nos casó. Entonces, porque si no mi mamá no nos aceptaba.
Entonces todo el mundo pensó, es que eso está embarazada. O sea, Federico nació 2 años después, en el año 74, de manera que no hubo, pues si era por eso, no hubiera tenido nada si hubiera sido lo otro. Pero entonces eso pasó. Entonces, Increíble. ahí fue la alma. Y ese poema, proceso creativo, Ah, sí, sí. digamos, Yo estaba estudiando de manera empírica, yo todo lo he hecho de manera empírica, como lo hicimos todos los de nuestra generación, estudiaba como psicología, y ustedes hablaban del símbolo fálico, entonces los símbolos fálicos eran las botellas, las espadas, los rifles, los símbolos femeninos, todo lo que tuviera hueco, los navíos, las naves, las gavetas, navío, vasija, cueva, balandra de mis sueños, yo comencé a hacer alba, ahí está. así edifiqué el juego, con símbolos. ¿Lo pueden leer? Gaveta donde guardo todos mis pensamientos. Sería lindo que Sí. no sé si es cierto. Para mi loca vida al mediodía, un día más día que todos el sol regó la lluvia, y el alba al mediodía aún era alba, más sutil que un minuto transparente y más minuto que un océano eterno, cisterna pura donde cabe mi ser entero, mar de rocío que me acaricia incesante, patria perenne de mi corazón, jaula donde descansa para siempre mi alma, alba luz, alba sol, alba marina, alba día, alba siempre, alba del alba, alba hoy, alba azul, alba de junio, alba amor, alba esposa, alba dormida, alba verso, alba única, alba mía, navío, vasija, cueva, balandra de mis sueños, gaveta donde guardo todos mis pensamientos, cofre donde se esconde mi sonrisa, donde moran mis ansias y mis recuerdos, alba, norte presente, norte eterno, carne mía, mi sombra, mi gemela, mi compañera loca, mi pulsera, mi mágico aposento, mi pequeño castillo donde habita el amor. Maestro, aprovechando que estamos en un espacio histórico, ¿no? Como el Café San Uribe, quería preguntarle, ¿cómo eran esas tertulias de esa época, no? Sí, hubo una tradición que eran los cafés de Bogotá, el café Windsor, el café La Bastilla, el automático en los años ya 40, y entonces ahí se reunían los poetas. Me acuerdo que Antanas Mocos, cuando fue alcalde de Bogotá, dijo que había que prohibir los cafés, los bares, a ciertas millas de las universidades. Entonces, mi hijo Federico escribió un artículo en el Magazine del Espectador diciendo que debía ser al revés, porque en los cafés se crió José Eustacio Rivera, se criaron los León de Grey, los grandes hombres que hicieron la cultura nacional se fueron en los cafés. En cambio, en las universidades salieron los políticos más corruptos del mundo. Pero sí, en los cafés en Bogotá era, entonces nosotros, claro, los jovencitos íbamos al café automático aquí en La Jiménez y al lado quedaba el café Titanic, que era un buque, era un barco, el café Titanic, al lado del edificio frente a la plazoleta del Rosario, ahí quedaba. Y ahí estaba León de Grey, visible pero no accesible. Era un hombre difícil, era un hombre temperamental, y podía uno mandarlo a los infiernos. Solo estaba Jorge Salamea, Arturo Camacho Ramírez, Carranza no, porque Carranza y de Grey se odiaban a muerte. Carranza era fascista y de Grey de izquierda, y por eso se odiaban. Yo creo que eso es absurdo. Anoche, Juan Carlos, ¿te acuerdas? Le hice un elogio a un escritor de derecha monárquico que es Enrique Serrano, que ya era mi escritor, Enrique. Lo leí. Y entonces íbamos a los cafés y ahí pues hablábamos. Yo me acuerdo que una vez yo hice un folletico, se llamaba Poemas, y publiqué unos versos ahí. Entonces con una timidez y con varios amigos, tráigaselo al maestro León, y dijo León, estaba dándose una botilla. Entrégueselo, yo no me entrego, pero al fin, maestro, este poema, ¿cómo estás? ¡Qué bien, poema! ¡Oh, qué bueno! Me gustaría autografiarme. Claro, se lo autografié. ¡Oh, man, qué bueno! Y no sé qué, me dijo algunas cosas. Claro, vio que era un poeta joven, entonces conmovió, y y desde entonces
fuimos buenos amigos, fue a mi casa muchas veces porque su hermano Otto vivía en la calle 45, Otto de Grecia, el musicólogo, sí. Y entonces hicimos buena amistad. Hice muy buena amistad con Jorge Salamea, que era un hombre difícil, pero hicimos buena amistad con Eduardo Carranza. Me quiso mucho el maestro Carranza, sí, mucho, y lo mismo María Mercedes, pues desde luego teníamos la misma edad. Yo iba en las navidades, las pasaba a veces allá, con el de 73, el trolley pasaba, terminaba ahí. Yo visitaba al maestro Carranza mucho. Y era muy poco el mundo poético, no había, bueno, no sé, yo añoro esa época porque vimos en nuestra generación poetas de la talla de Giovanni Queset, de Darío Jaramillo, Agudelo, de Cobo Borda, de Pinilla, de García Mafla, que es mi generación. Fue la última generación poética de Colombia. Después no quisieron volverse. Yo les propuse a los del grupo Ulrica, llamen la generación de Ulrica, no quisieron. Y ya no quisieron ningunos poetas, ya por los talleres, no sé por qué no quisieron volverse a agrupar, no quisieron. Y bueno, la última se llamó Generación Sin Nombre, porque Aurelio Arturo nos dijo, Aurelio era muy amigo, no le gustaba que le dijéramos maestro sino Aurelio. No le pongan nombre, que eso ya estaba, que los nuevos, que desde el cielo, que no sé qué, no le pongan nombre, le llamó la Generación Sin Nombre. Gracias a Aurelio, anoche estaba Gilberto Arturo, su hijo. Se llamó Gilberto por Gilberto Vieira, Aurelio Arturo, por el jefe tradicional del Partido Comunista Colombiano, Vieira. Gilberto, por eso le puso así a su hijo. Bueno, y así fue nuestro desempeño poético en esa generación. Bueno. Buenas noches, maestro. Soy Ofi y pues también formo parte de Hacemos Poesía. Mi pregunta es, ¿qué consejo le daría a alguien o a la nueva generación que quiera, digamos, involucrarse dentro de la poesía, que tenga una connotación a nivel de la astronomía, ya que estamos iniciando una época de la conquista del espacio, de los planetas, en ese sentido, ¿qué consejo le daría? Pues el que más se me ocurre ahora es que lean dos poetas, a Dante Alighieri, que abordó esos temas, y a Ernesto Cardenal. Sus últimos libros fueron Telescopio Celeste, sobre el cosmos. Descubrió que había 44 millones de galaxias, y él como católico tuvo problemas de conciencia. ¿Para dónde vamos pues si existen tantas galaxias? 44 millones. Bueno, lo que lean esos poemas. No me gusta dar consejos, yo doy sugerencias. Consejo, ¿no? Ya pues. Ahora ya es un lugar común, el mejor consejo es que no escuche el consejo. Pero no, en realidad, sí, el arte es libre, ¿no? En los talleres literarios han hecho mucho. Yo sí tengo un consejo. La pregunta, ¿por qué? No lo podríamos ampliar, o no sé, Sí. ¿por qué los talleres literarios pueden hacer daño? ¿Sí? Digamos, el taller es bueno. Yo he enseñado en muchos talleres, pero muchísimo. María Mercedes lo primero que hizo fue contratar. Sí, es bueno como iniciación, es decir, sepan leer la poesía. La poesía del poeta tiene silencios. Hay que respetar esos silencios. Mario Benedetti nunca le puso puntos de puntuación en ningún poema. Uno tenía como lector que aprender eso. Entonces, Fernando Charri Lara tiene un libro que se llama Lector de Poesía, saber leer la poesía. En eso es bueno el taller, ¿no? Enseñar. El taller no debe repetirse, un verdadero poeta no repite taller. Hay poetas que no tienen nada que hacer, o sobre todo señoras jubiladas, no, sin nada de eso, y entonces se meten a 10 talleres y ahí repiten. Taller. Que tampoco está mal, ¿no? Maestro, y esto no dice como una contradicción, bueno, poéticamente, del libro La muñeca nocturna que no tiene puntuación. La muñeca nocturna. Se fue la moto, no. Se fue la voz de la pregunta. O sea, tú hiciste una, la muñeca nocturna creo que está sin puntuación. ¿Cuál fue la obra que escribiste que no le pusiste puntuación, que se lee? Es que él es mi editor. Es un poema que se llama Incitato. Es una locura, es un poema que no tiene pies ni cabeza. Y es un poema circular porque empieza donde termina, no tiene puntuación ni nada. Y se lo dediqué a Juan Carlos González y él, agradecido, me hizo una edición bellísima.
con dibujos de poeta Armando Los Condovar, que ustedes lo recuerdan. Armando es inolvidable y qué gran poeta era Armando. Entonces, sí, claro, yo he tratado de experimentar todo. Pero García Márquez también escribió sin Sin puntuación. puntuación, en El Sueño del Patriarca, claro, y Germán Espinosa, La Tejedora. Maestro, se dice mucho en la academia que el mundo contemporáneo, el mundo moderno, si quiere, se expresa en prosa. Entonces estamos casi que ante un desplazamiento de formas literarias, ¿no? Porque pues, ese lugar que antes ocupaba, y más en un país como Colombia, ¿no? Ignacio Escobar, bueno, pensando en estas últimas generaciones, ¿no? Sin Remedios es una crítica a esa tierra de poetas, ¿no? Justo ahora decía que hoy en día prolifera mucho. Pensando en esta última generación, pensando en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos digitales, porque ya hemos escuchado como de como los influjos, ¿no? De lo que bebiste y los poetas con los que te forjaste como escritor. ¿Cuáles son, pensando en los poetas jóvenes, en las voces emergentes, cuáles son esas voces que te parecen prometedoras, que creen que, pues ya sea la línea social, la línea de experimentación con el lenguaje, o los híbridos, ¿no? ¿Cuáles son esos autores que recomiendas y que te han sorprendido gratamente? Es muy difícil esa pregunta porque por hacer uno una lista cae en el pecado de la omisión. Yo le tengo pánico a la omisión. A veces uno omite nombres entrañables por la rapidez con que tiene uno que contestar a veces, ¿no? Pero veo que la poesía va mucho hacia el poema en prosa, mucho, porque se está escribiendo mucha poesía facilista, ¿no? Están escribiendo mucho haiku sin mayor profundidad, ¿no? El haiku es un poema japonés de 17 sílabas partido en 3 versos, pero tiene una profundidad en la tradición japonesa muy respetable, pero es que lo están haciendo ya como, es decir, yo puedo decir un chiste ahora y partirlo en 3 versos. Se está escribiendo mucho el facilismo como por diversión. Y quiero retomar lo de los talleres. Los talleres son buenos como iniciación, es decir, hombre, lean grandes poetas, lean poetas que lleven este mensaje, ¿no? Los poetas tratan de decir lo mismo, los temas de la poesía son los mismos temas de siempre, el amor, la muerte, el desamor, los celos, el paisaje, la política, todo es lo mismo, pero con palabras distintas, con expresiones diferentes. Hagan un lenguaje personal, pero en los talleres yo estoy viendo una cosa buena y una cosa negativa. Buena es que ya no hay poetas malos, es decir, los talleres están haciendo generaciones, racimos de poetas, hombres y mujeres muy buenos, de muy buena calidad. Es decir, hoy en día no se puede decir, si uno lee un poema de joven, no hay una mala calidad. Todos pero son estándar, no hay una voz propia. Eso lo teníamos los autodidactas. Es decir, ¿qué tal Silva en un taller? Hasta ahí llegó, pues. Entonces escribiría igual a Rafael Pombo igual a José Eusebio Caro. No. Los talleres entonces escriben estándar, escriben poemas muy bellos y todos escriben el libro perfectico. Es una tradición que solamente se ve en Colombia, el libro perfectico. Entonces, 40 poemas, 20 poemas, 30 poemas, todos perfecticos. Pero ¿dónde está el tipo que transgreda eso? Alejandro Cortés González, para mí es un fenómeno, mi alumno. Creo que lo conoce. Y caramba, acaba de ganar el más importante premio iberoamericano de poesía que se llama José Santos Chocano, con un libro que no tiene nada que ver con la poesía, aparentemente, que se llama El Señor Notario. Tiene que ver un notario con la poesía. Está revolucionando la poesía colombiana. Él no tiene grupos ni... Estuvo en un solo taller que fue el mío, en el año 2006. ¿Se llama El Señor Notario? El Señor Notario. Y tiene otros libros, no. Acaba de publicar una antología. Él no tiene grupo, no se mete. Dirigía un café bohemio llamado Trilce, pero se incendió hace poco, en la calle 19 con Tercera. No, en la galería. La galería. Pero Sí, pero tiene que ver con está en la Luis Trilce Ángel también, Aranza. Alejandro.
Alejandro Cortés, qué Sí. gran poeta, pero es que él no le para bola. No, ¿qué tal? Se autocastraría. Es joven. Joven, ¿cuántos años tiene Alejandro? 40 años. Muy joven. Sí. Sí, no. Pues lo respeto mucho, pero no me atrevo de verdad a dar nombres. Porque es que cada uno en la misión. Pero bueno, ahora los nombres de grandes poetas son hombres que ya tienen 60 años, ¿no? Ramón Cote, Barayba. Tiene un libro que yo pienso que es clásico y de poemas en prosa. Se llama Botella, Papel. El grito aquel de que teníamos en nuestra infancia, botella, papel, de pregoneros. ¿No? Entonces habla de la calle 19, que la están destruyendo para construir nuevos edificios, princesa sepultada entre las zarzas, pero no pierde ese ritmo, poemas en prosa. Él es el autor de la frase que el siglo XX, después de la penicilina, el poema en prosa es el más grande invento que se ha hecho en el siglo XX. Ramón Cote, gran poeta. Bueno, Andrea Cote no tiene nada que ver con Ramón. Ella es de Barranca Bermeja, magnífica poeta, sí. William Ospina todavía muy clásico, ¿no? Es un gran novelista, pero como poeta muy tradicional, que no es ningún defecto. Juan Felipe Robledo, Jorge Cadavid, Santiago Espinosa, Catalina González, hay nombres que... Samuel Jaramillo. Pero Samuel es de mi edad. Recuerda que yo bordeo ya lo... Apenas lo escuché ahora. Sí. Bueno. Disculpe, una pregunta. Referente al lenguaje inclusivo, y más ahora que, digamos, aquí en Colombia se está, digamos, incluyendo, tratando de incluir, digamos, ciertas poblaciones que son, digamos, por la ignorancia de un país que ha sido arribista y que siempre ha sido, digamos, replicador de los prejuicios a partir cuando llegaron los conquistadores, entre comillas, a este continente, y todo lo que pasó a través del 9 de abril, que realmente la historia de Bogotá se parte en dos. ¿Qué opina referente a ese lenguaje inclusivo? Bueno, es muy relativo, porque digamos, yo hablo desde el punto de vista del arte, y el arte es libre. El arte es totalmente libre. Es decir, yo no puedo concebir que por una fiebre momentánea a veces, que digamos todas las revoluciones en todas las formas políticas, estéticas, todas las revoluciones, como todas las tragas del amor, son intensas, pero después viene un momento de serenidad, de autocrítica y de las cosas. Entonces están ya, por ejemplo, ciertos sectores, ciertos no, multitudinarios sectores están contra la novela Lolita de Nabokov, que es un clásico. Entonces ya hay que prohibirla. ¿Cómo es eso de que una niñita de 13 años enamorada de un viejo depravado? Trópico de Cáncer de Miller, no se puede leer. Las corridas de toros que han enriquecido todos milenios de la pintura, hasta Fernando Botero. Entonces ya todo eso es mal visto, ¿no? Tiene uno que cuidarse mucho ya. Ahora hay que decir Blancanieves y los 7 hombres de baja estatura. Claro, ya dice que no se puede decir la pobre viejecita, ni Simón el bobito. Simón y el que tiene una incapacidad intelectual. Pienso que son fiebres momentáneas, ¿no? Como todas las revoluciones, como todas las tragas. Yo pienso que la traga, porque las revoluciones no las han vivido todos, pero las tragas de amor sí. Yo vi una traga, y lo que él diga y me llamó y no me dejó de dar. Pero viene un momento en que ya crítica. A los pocos años de casado yo con Alba, ella descubrió ya en la serenidad que le gustaba la psicología, entonces estudió psicología, empezó a trabajar aquí cerca donde está la Procuraduría, era el Banco Ganadero, el gerente era un primo del papá de ella. Ella tomó su vida y nos separamos amistosamente porque ya vimos que éramos destinos diferentes, sin pelear y sin nada. Toda esa traga, todo ese amor, toda esa canción, lo que quedó fue la poesía fue lo que quedó.
pero eso tuvo que pasar. Lo mismo va a pasar con el arte, ¿no? Y el arte y el lenguaje inclusivo. Sí. Yo pienso que son cosas, son etapas, porque es decir, lo que vaya se contra la tiene que estética o romper, contra se el tiene que romper en sí. un momento las cosas y después volver a... Sí, sí. José Luis, ya que hablas de Alejandro Cortés González, que se atreve, digámoslo, como a otras palabras, a exponer su poesía, se dice lo que tú dices ahorita, que una cantidad de jóvenes buenos, pero de alguna manera escriben lo mismo, ¿no? Como que no se atreven a saltar hacia el otro lado. Quizá hay un poeta o algunos poetas que en el momento, perdón la expresión, pero bueno, lo que se tiene por vacas sagradas, que tienen la tolda para que no permitan ese paso a esos nuevos poetas, o los nuevos poetas no, en realidad no se atreven a eso. Yo pienso más lo último, porque es decir, no, es imposible atajar un talento. Es imposible. Es decir, un hombre que viene de una clase muy baja, que fue criado en un orfanato, en un pueblito mexicano, que no era nada, que no era intelectual, que era un proletario, un pobre hombre, que no era tímido, como dicen, sino que era un acomplejado, era un hombre de complejos. Se llamaba Juan Rulfo. Escribe ese prodigio de novela, Pedro Páramo. Lo rechazaron en la misma editorial de él, que es el Fondo de Cultura Económica, que es mi catedral editorial. Lo rechazaron. Es decir, ¿por qué lo publicaron? Porque ya había un contrato, pero Ali Chumacero, los grandes, el Consejo Editorial, que eran grandes escritores mexicanos, dijeron, pero Juan, esa novela no tiene pies ni cabeza, que un tipo busca al papá y se va a Comala y se muere, eso no tiene pies ni cabeza, eso va a ser un fracaso. Y tienes que leer más novelas, ten más cultura, Juan. Y él, no, pero yo no he hecho otra cosa, y era timidísimo, pobre hombre, no sabía qué hacer. Y sale la novela y fue un fracaso, en realidad no se vendió. El propio jefe de prensa del Fondo de Cultura escribió esa novela, no tiene pies ni cabeza, y no se vendió. Y Rulfo dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces se fue a vender llantas por ahí en un pueblo, en Taxcotitlán, no sé qué. Se fue a vender llantas. Cuando regresó a la Ciudad de México encontró que había una alemana, Mariana Frank, muy respetable, que escribió una tesis sobre Pedro Páramo. Y después empiezan a multiplicarse las ediciones. Después Octavio Paz y Alfonso Reyes, el máximo dios del polígrafo mexicano, hablando bellezas de Pedro Páramo. Y eso fue el deslumbramiento. El tipo sí sabía lo que estaba haciendo. Vine a Comala a buscarme, desde que dice vine a Comala ya estaba muerto el tipo que está narrando ya estaba muerto. No es como dicen vine a Comala, dice Juan Preciado, y en la mitad de la novela se muere, no, ya estaba muerto. Vine a Comala a buscar a mi padre, y después muere atolondrado, como mueren los que mueren muertos de miedo. ¡Qué idiota! ¡Qué poesía! Por Dios, es un fenómeno literario. ¿Lo formó algún taller? ¿Lo formó nadie? ¿No? ¿Qué tal? No fue un taller. Yo tengo un libro entre los 30 libros que he publicado que se llama Las Puertas del Infierno. Es un libro que fue un desahogo personal, fue una cosa muy personal. Pues es decir, me sentía tan inseguro con ese libro que yo lo escribí a los 28 años. Y yo me había separado de Alba, tuve lo que llaman hoy en día una tusa tremenda, y entonces después me explicaron psicológicamente a qué se debía. Y yo me dediqué, yo tenía un buen sueldo en el DANE como secretario de Luis Vidales, que era el jefe de prensa del DANE. Teníamos un grupo con Angelino Garzón, con Hernán Correa, el papá del hoy ministro de Cultura, y José Cardona López, era un grupo bonito de gente. Y teníamos un sueldo bien, cumplía yo con Federico, con mi hijo, y entonces me dediqué, nos íbamos los viernes con el jefe de personal, siempre hay un grupo de corrompidos alrededor de uno, es decir, al fin, y nos íbamos los viernes el jefe personal, otros empleados, a beber a las carpas que había en el CAN, que era el DANE, unas carpas de beber, y después a la calle 24 con décima, donde las pájaras de la noche. Las putas. Las amadas putas. Sí, entonces íbamos a ver, y entonces en esa época no existían, o yo no sé, no recuerdo, las tarjetas
de crédito existían, pero en todo caso el jefe personal pagaba con una tarjeta y después, como él era el jefe personal, nos descontaba en la quincena. Buenísimo. Pero me acuerdo, era un edificio que todavía existe, tenía las ventanas verde oscuro, y entonces fue la etapa de putas mía. 1978 al 81 fue larga. Y de ahí sale el desahogo, el exorcismo de las puertas del infierno. A mí me dio pena mostrar, yo no se la mostré a nadie y eso salvó la novela. A nadie se la mostré. Yo me acuerdo que todos los amigos, Oscar Collazo, Roberto Burgos Cantor, Fanny Buitrago, todos nos reuníamos de vez en cuando a leer los capítulos de nuestras novelas. Hombre, no, ese personaje quita, se lo decía uno, no, ese no. Yo no la mostré la mía porque me dio vergüenza, un monólogo ahí que es un poco incoherente, me dio pena, entonces yo les mostraba era cuentos, poemas, y eso me salvó. Famoso Porque José. José Cristiano, que es un estudiante de teología y vive entre el pecado y la culpa. Eso me salvó, es el de los 30 o más libros que tengo publicados, es el único que ha merecido tesis de grado, que lleva 14 ediciones en español, y tiene una en francés, es decir, que ha merecido muchos trabajos, ensayos de semiótica, que a mí me ha sorprendido eso. Yo creo que porque no hubo taller, porque yo no se la mostré a nadie. ¿Y en qué momento tú decides convertirla en dramaturgia? Porque la dramaturgia está basada en esa novela, ¿verdad? Las Puertas del Infierno. ¿En qué momento tú dices, o sales ya a Las Puertas del Infierno o me arriesgo de una vez a la dramaturgia? ¿Cómo fue la cuestión ahí? No, La relación entre las dos. Fue un azar. Trabajaba yo, porque habían tres formas de sobrevivir para no morirnos de hambre los poetas. Era ser profesor, periodista o empleado público. Mis maestros eran León de Grey, Luis Vidales, eran empleados públicos, entonces yo me fui por ese lado. Trabajé en el DANE, después en la Contraloría de Bogotá muchos años, y entonces vino el acuerdo de paz con el M-19 en el año 89, 90. Entonces llegaron muchos rehabilitados del Tolima a la Contraloría, y el Contralor era Carlos Ariel Sánchez Torres, y acogió a todos los rehabilitados del M, a todos los acogió. Y había una niña, una muchacha de unos 22 años del Tolima, Fanny Alejandra Martínez, digo el nombre, que era la compañera de Edgar Molano. Molano aparece en la autobiografía de Gustavo Petro, era uno de los líderes. Después lo mataron, pero ya por otras razones, no razones políticas. Parece que cosa de drogas. Y Alejandra llegó allá, a ella le gustaba mucho el teatro y había hecho monólogos con el Tecal, varios grupos teatrales. Y trabajaba con mi esposa, Gladys, que trabajaba ahí conmigo, Gladys, que murió hace unos 9 años, Julia Carolina. Y entonces Alejandra era, ay, Josecito, ¿por qué no me escribes un monólogo? Yo hice uno de unas putas, no sé qué día, en el Tecal, pero yo quiero que me hagas uno especial para mí. Yo dije, no, yo nunca he hecho teatro, no tengo experiencia en eso. Por favor, y volví, no sé qué, y mi esposa, que era un poquito temperamental, le dijo, hazle el monólogo, si no, no te quitas ese siriri de encima. Me acuerdo mucho de eso, sí. Y entonces dije, yo lo que tengo es de mi novela Las Puertas del Infierno, y de ahí saco una vivencia de la única, porque el tipo frecuentó muchas putas, y hay muchas historias de putas, y la experiencia, bueno, entonces le hice el monólogo, La Muñeca Nocturna, que ya ha tenido muchas representaciones desde el año 96. La primera fue Alejandra Martínez, Alejandra Martínez, que lo hizo en el Tecal. Santiago García desde Las Sombras la dirigió, y ahora lo va a hacer Diana Acosta Ripe con mucho éxito. Lo está representando en La Candelaria, en Fantasmagoria sobre todo, y él la llevó a Portugal hace poco, y fuimos donde putas, en la que se llama Casa de Todas del distrito, mujeres de 80 y pico de años, ya retiradas, y otros en servicio activo. Muchachos de 25 años, jóvenes de todas las edades, prostitutas, y me dijeron, perfecto, ese es sí, es cierto, todo lo que dice ahí es cierto. Para mí ha sido la mayor crítica literaria, es decir, qué maravilla, que ninguna desaprobó, ninguna ha dicho eso es falso, eso es, porque fue verdad toda esa vivencia, sí, la muñeca.
esta pregunta casi que se viene convirtiendo en una pregunta ineludible en las tertulias. Creo que la estamos formulando de muchas formas. Y es porque este fenómeno, pues, no quiero utilizar el término invadido porque creo que tiene una connotación negativa y no quiero darle connotación negativa, me refiero a las inteligencias artificiales, ¿no? Y sobre todo estos chatbots que son generadores lingüísticos. Aunque hay inteligencias artificiales que crean pinturas, de hecho, pues sabemos la gran noticia del 2019, ¿no? Porque esto ya tiene un par de años, ¿no? Fue el concurso, bueno, un concurso no recuerdo en qué país europeo, que lo va a ganar de arte, de pintura, que lo va a ganar una inteligencia artificial, ¿no? Los jurados no sabían que había sido un producto de una inteligencia artificial. Cuando pensamos la poesía, sobre todo pensamos que es el terreno de las pasiones y las emociones humanas, ¿no? Y ahí es donde empieza, pese al precepto de Roland Barthes, ¿no? Antes de la muerte del autor, ahí es donde empieza la experiencia, la vida misma del artista empieza a jugar un papel importante, ¿no? en esa relación que hace el público, el lector en este caso, entre obra y autor, que es de lo que carecería, ¿no? Cualquier producto artístico de inteligencia artificial. Hay dos posiciones, claramente, ¿no? Hay algunos que ven con malos ojos pues esto, ¿no? Porque ahí también se está dando cuenta de cierta visión sacra del arte, ¿no? Donde la tecnología o las tecnologías de nuestro tiempo pues no van a llegar hasta allá, ¿no? Y es donde se piensa como la originalidad, bueno, cosas que entran, elementos que empiezan como a jugar un papel protagónico en esta discusión. Pues, ¿qué opinión te merece esto de las inteligencias artificiales? Que estos chatbots estén generando poemas, que dándoles contexto puedan ejecutar tareas literarias bien interesantes, ¿no? Como lo decía Mario Mendoza en la Filbo, ¿no? Se le pidió al chatbot que creara un fragmento de texto, él lo compartió siguiendo como su estilo de escritura y él dice como yo pude haber escrito esto. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu posición respecto a las inteligencias artificiales y a ellas en relación al arte? Vuelvo a la intensidad de las revoluciones, todo. Es muy útil para muchas cosas y eso hay que aceptarlo. Pero sí, pueden poner a Héctor Lavoe cantando a Juan Sebastián Bach, una cantata de Bach, Elvis Presley cantando un vallenato. Todo eso es posible, sí, todo eso.